Hola a todas las personas que nos escuchan. Vamos a iniciar con el cuarto episodio del podcast Desde el Patio de Puntos, donde hablamos con organizaciones que han sido beneficiarias del Fondo Concursable Puntos de Cultura, un programa de la Dirección de Gestión Sociocultural del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica. Yo soy Eduardo José Reyes Paniagua y está conmigo Catalina Tenorio. Hola Cata, ¿todo bien? Hola Edu, ¿cómo estás? Nombre completísimo. ¿Mm? Yo me Ujú. sentí como en el kinder. Ok, con este episodio seguimos celebrando una década desde que empezó Puntos. Desde su inicio en el 2015 se ha apoyado 229 proyectos realizados por organizaciones y colectivos socioculturales distribuidos por todo el país. El fondo tiene 5 categorías de participación: actividades de aprendizaje, producciones comunitarias, productos de comunicación, investigaciones socioculturales y fortalecimiento organizativo. Y hoy vamos a hablar con personas gestoras representantes de organizaciones que desarrollaron proyectos en la categoría Investigaciones Socioculturales. Nos acompañan hoy Ana Fallas Corrales de Renamur 4S, Kevin Fallas Sánchez de la Cámara de Turismo de Los Santos, mejor conocida como Catur Santos, y Laili Castillo de la Asociación Masaya. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. ¿Cómo van? Hola, buenos días. Muy bien por dicha. Súper emocionada. Ay, qué Hola, dicha. hola, buenos días. Un gusto saludarles a todos y a todas y feliz de estar por acá compartiendo en este patio. Muy buenos días, realmente bueno, un gusto poder acompañarlos y hablar un poquito, ¿verdad?, de nuestra experiencia y nuestras organizaciones en este espacio. Vamos a presentar a cada una de las organizaciones para conocerles un poquito mejor. Renamur 4S está integrada por alrededor de 130 mujeres campesinas que, desde todos los rincones del país, tejen una red de trabajo y solidaridad. Su propósito es claro: crear espacios de encuentro y formación entre mujeres que, día a día, cuidan la tierra y sostienen la vida a través de prácticas agropecuarias. Para ellas, ser mujeres rurales campesinas es un acto de valentía y de dignidad. Es sembrar con las propias manos, cosechar con gratitud y mantener vivos los saberes relacionados a la tierra. Su quehacer se nutre del conocimiento que produce la práctica diaria y del reconocimiento mutuo como parte de una comunidad que aprende y crece en conjunto. En el 2024 fueron seleccionadas en Puntos de Cultura y desarrollaron el proyecto Mujeres Rurales Campesinas Compartiendo Saberes, una iniciativa que tenía como objetivo registrar y compartir saberes y prácticas de la cultura campesina costarricense, así como reconocer el trabajo de varias de las compañeras de la red. Bienvenida, Anita. Hola, qué lindo sonó. Un gusto estar por acá y qué orgullo formar parte de la red, qué orgullo ser mujer rural, mujer campesina, que trabajamos en el campo, que día a día estamos bajo este sol hermoso. Y no, qué éxito, qué lindo se escucha cuando le dan esta presentación tan hermosa a la red, ver que la fuerza que tenemos, porque aunque uno sepa que pertenecemos a una organización, cuando ya se menciona algo así tan bonito, pues puchica, se siente muy, muy, no sé, como que, ay, muy cariñoso, muy lindo. Gracias, Eduardo. Ay, no, a la orden. Bueno, la Cámara de Turismo de Los Santos reúne a más de 40 empresas turísticas de Tarrazú, Tota y León Cortés, desde pequeños emprendimientos familiares hasta empresas consolidadas que comparten un mismo objetivo: fortalecer el turismo rural sostenible en su región y en general fortalecer su región. Su historia comenzó en el 2018 con más entusiasmo que recursos. Nos cuentan que en aquellos primeros encuentros ni siquiera contaban con presupuesto para el cafecito de las reuniones. Fue entonces cuando Copedota les abrió las puertas de su cafetería, dándoles un espacio y un refrigerio, pero principalmente apoyo para consolidar eso que estaban armando juntos y juntas. El deseo de organizarse surgió también del trabajo conjunto con el Corredor Biológico Los Santos, donde comprendieron que necesitaban una cámara de turismo que representara y conectara las diversas iniciativas locales. Desde entonces han trabajado con dedicación para preservar y compartir el legado cultural del café, así como la riqueza de su gastronomía tradicional. Han sido parte del programa Puntos de Cultura con 2 proyectos, uno en el 2022, Esencia Santeña, y en el 2024, Descubriendo la riqueza culinaria de Los Santos. Hola Kevin, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Cata. Y no, hombre, más bien, también me emociono cuando estaba leyendo esta descripción. Ciertamente, como usted lo mencionaba, creo que todo reto de la organización siempre es de la parte económica, pero bueno, siempre uno ahí en el camino encuentra ángeles o salvadores que lo llevan de la mano en esos primeros años. Y bueno, hasta la fecha, ¿verdad? Que nos hemos mantenido acá por todo el sector y todo el desarrollo de la zona de Los Santos. Gracias, bienvenido. La Asociación Masaya trabaja la convivencia a través del teatro desde su nacimiento en el año 2007 en Venezuela. Desde su propia metodología, la metodología masayera, se fusionan herramientas teatrales con elementos del aprendizaje cooperativo como filosofía de vida, con el fin de promover un cambio positivo y duradero en las comunidades, organizaciones e instituciones en las que presta servicio. Para Masaya, el teatro no es solo una práctica artística, es un lenguaje común, una forma de mirar el mundo con empatía, cuerpo y emoción. Educar desde el sentir es su apuesta y lo hacen tanto con sensibilidad y con compromiso. El grupo está conformado por Ricardo Salas, Estefanía Castillo, Hernán Comina, Paula Chacona y Laili Castillo, quienes han recorrido distintos escenarios y comunidades con procesos que invitan a conectar y transformar. A lo largo de los años han desarrollado diversos proyectos apoyados por el Fondo Puntos de Cultura, entre ellos Punto Teatro en el 2015, Removernos en el 2019 y Conexiones Empáticas en el 2021 y 2022. Hola Laili. Hola, hola chicos, chicas. Bueno, un placer estar por acá compartiendo con ustedes. También me emociona escuchar, ¿verdad? De otras voces, un poco el trabajo, lo que hemos tratado de venir haciendo. Eh, Igual que para Kevin y posiblemente para Anita, los inicios siempre son complejos y vienen cargados de muchos retos, pero también de muchos aprendizajes. Y si bien empezamos en Venezuela, acá en Costa Rica, para nosotros haber concursado y participado por primera vez en Puntos de Cultura 2015, siempre lo hemos dicho, fue una maestría y la verdad es que nos complace demasiado a la fecha de hoy, 2025, todavía poder mantener estos vínculos que son muy importantes para nosotras, para nosotros como asociación, sobre todo por lo humano, ¿no? Por las conexiones que se hacen al conocer diferentes personas. Desde nuestro lado nos ha tocado como conocer diferentes organizaciones de base en diferentes comunidades y apoyarles en todo lo que tiene que ver con la gestión de lo humano dentro de sus espacios. Entonces, la oportunidad ha sido maravillosa y estamos súper agradecidos y agradecidas de este espacio. Muchas gracias, Laili. No sabía que Masaya había sido de esta generación, de esta primera generación. Sí, justo Sí, eso iba a decir, que creo que Lai ha visto bueno, Masaya, Lai y Ricardo han visto el fondo desde el crecer, porque fueron en el 2015 de los 21 proyectos seleccionados en aquel momento. sí, como toda la evolución que ha tenido en estos 10 años, han podido Sí. seguirla ahí de cerca. Ah, totalmente. Y hemos sido parte como participantes de esa evolución, de aprender Ajá. también muchas cosas que no hacíamos como organización, gracias al primer punto, las fuimos realizando, sistematizando y incorporando en nuestras prácticas como organización. Ujú. Entonces, definitivamente fue para nosotros como cada punto que vamos haciendo es una posibilidad de aprender nuevas formas de sistematizar la información, de llevar cuentas, etcétera. Claro, pienso que ahora eso que dicen como de los inicios de las orgas, ¿no? Y de los procesos de maduración de las organizaciones, pues obviamente el fondo también ha tenido ese proceso, claro. Desde la primera, que bueno, Eduardo, que inició desde el minuto uno, lo sabrá que sí, ha ido cambiando y moviéndose y madurando también el fondo junto con las organizaciones que también en el mismo proceso, ¿no? Vamos a empezar esta conversa y estas preguntas que tenemos hoy para conversar hablando con Ana. Vamos a empezar con Ana de Renambur. Em, Ana, esta organización está conformada por más de 100 mujeres que viven en contextos rurales en todo Costa Rica y que si bien en términos generales puede parecer que sus realidades son muy distintas, ya que están distribuidas por todo lado, también hay muchas cosas que se comparten
desde las prácticas con la tierra, agropecuarias, hasta las historias de vida, ¿no? Que de esto fue mucho el proceso de investigación que ustedes hicieron. Entonces, queríamos preguntarte cómo ha sido mantener la unidad en una organización tan grande, que obviamente tiene grupos de trabajo y núcleos que se encargan de ciertas cosas, pero cómo es una organización tan grande, cómo se mantienen unidas y en general, ¿qué sentís que son los beneficios de estar así, organizadas y sentirse parte de la red? Bueno, sí, en realidad la red ha sido un gran grupo de apoyo para nosotras mismas. Desde el minuto cero, cuando nos conocimos, todas llegamos con los nervios porque no sabíamos a qué íbamos. O estábamos en un salón reuniéndonos, conociéndonos y a los 5 minutos, 20, 10 minutos, ya éramos íntimas, amigas, nos conocíamos, sabíamos de todo, ya compartíamos, inclusive ya si había similitudes en apellidos. Vieras que yo tengo familiares allá, capaz si somos familia. Entonces, a pesar de que representamos todo el territorio nacional, nos une el gran amor por el agro y no solamente por la parte agrícola o pecuaria, sino también el hecho de ser mujeres y ser mujeres rurales nos unió aún mucho más. Entonces fue como una fuerza y una unión que hasta el momento nos ha mantenido y nos ha permitido seguir creciendo. Entonces, a pesar de que estamos en diferentes poblaciones y a veces poblaciones muy rurales donde inclusive no hay conexión a internet, luz o agua potable, a pesar de todo eso, mantenemos esa unión y seguimos trabajando unidas. Entonces siento que ha sido muy bonito porque se generó como esa hermandad, esa sororidad entre todas que juntas ha permitido el crecimiento de la red y que poco a poco, digamos, iniciamos completamente sin conocernos, sin ni siquiera saber utilizar herramientas como el Zoom, se nos vino una pandemia, empezamos, es muy complicado a veces a la hora de desarrollar actividades porque cuando organizamos una actividad en la misma comunidad, estamos todos juntos, ¿verdad? Es muy complicado hacerlo a nivel nacional porque todas están Ujú. unas en Guanacaste, otras en Pérez Celedón, otras están en las islas, acá en Isla Venado, en La Chira, ya sea Guapiles, Turrialba, por todo lado. Entonces es muy complicado y las mujeres somos súper ocupadas. Entonces, chicas, nos vamos a reunir tal día, tal hora virtual y, ay, que las gallinas, que la vaca me va a parir, que la chancha, que los huevos, que tengo que cosechar, que hoy es día de corta, que hoy es día de cosecha, que entonces es tantas cosas y es tan rico cuando al fin logramos unirnos, al fin estar juntas y decir, lo logramos, a pesar de las gallinas, a pesar de las vacas, del ordeño, de todo, logramos unirnos y seguir trabajando Ujú. juntas como mujeres rurales. Y yo Sí, creo que esa ha sido como la principal fuerza de nosotras. sí, a mí me parece lindo esto que decís porque es algo que hemos estado como hablando también en los capítulos, en los episodios anteriores, que la verdad es que estos proyectos pues tratan temas muy distintos, pero algo que es transversal es el encuentro, o sea, son espacios de encuentro, ¿verdad? De eso, tienen objetivos diferentes, características distintas las organizaciones, cada proyecto también busca cosas distintas, pero por lo sociocultural y como esa naturaleza igual sí genera eso, genera encuentros, genera vínculos, de afectos que también se crean en medio de los procesos, pero, pero bueno, sí, es un reto, me imagino que es un reto grande lo que contando de estar todas distribuidas por todo lado. Sí, de poder conectarnos, aunque tengamos el mismo horario, a veces pensamos como que, o sea, no, pero se ha logrado. Gracias, Ana. Gracias. Ok. Ahora nos vamos a la zona de los santos. Yo siempre que leo los santos me imagino la llegada antes ahí, todo el tránsito por el Cerro de la Muerte. A mí me gusta mucho esa ruta. Entonces, bueno. Kevin, ustedes han estado vinculados con puntos de cultura ya en 2 ocasiones, ¿verdad? Y en ambos proyectos Correcto. han desarrollado temas vinculados con la cultura alimentaria de la región, primero con un proyecto sobre el café y después más amplio sobre recetas e ingredientes locales. ¿Cómo ha sido cómo se ha decidido de manera conjunta que este tema es de importancia comunitaria para la zona? ¿Y cuál ha sido la respuesta de las personas asociadas y de la comunidad a nivel general cuando se les ha realizado la devolución de estas investigaciones o proyectado algunos de los resultados?
Mira, Eduardo, esto es algo bastante interesante porque nosotros somos fieles creyentes en la Cámara de Turismo de que cada uno de las comunidades acá en Costa Rica, de los cantones o de los pueblos en general, tienen su propia identidad, ¿verdad? Tienen sus propias características que los hacen únicos y que muy importante no se puede dejar perder, ¿verdad? Porque lastimosamente en muchas comunidades hemos visto esto. Entonces, ante esa necesidad, nosotros, pues en estas primeras reuniones, ¿verdad? De nuestra organización nos sentamos y dijimos, bueno, Los Santos, ¿qué es? ¿Qué tiene para ofrecer? ¿Qué tiene único? Como destino turístico y también como pueblo, como comunidad. Entonces de ahí fue que dentro de toda esa lluvia de ideas salieron temas muy importantes, ¿verdad? Como es el tema del café y como es el tema de la gastronomía vinculada a la riqueza agroproductiva tanto de la zona como del mismo país, y Ana lo mencionaba muy bien, ¿verdad? Esa importancia del sector agrícola como insumo y como materia prima para un montón de cosas más. Y pues por supuesto salen otros proyectos, ¿verdad? O otras ideas de la naturaleza, de la rica en la biodiversidad, en las aves, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, de todo este mapeo, justamente dijimos, bueno, ¿qué es una de las grandes necesidades? Y ahí fue donde presentamos el primer proyecto de investigación de la parte del café, ¿verdad? En este proyecto, nosotros lo que quisimos fue unificar la historia de origen del café de Los Santos. Y viera que fue una experiencia bastante rica. Invitamos a varios señores ya que tenían conocimientos, es decir, que no son del todo historiadores, pero que toda su vida han pasado pues entrevistando a amigos, a familiares y demás, y viera que en una de estas reuniones pues eh, fue bastante rica la experiencia, inclusive llegó a haber discusiones de que no, de que el café se trajo en semilla, no, 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 que el café se trajo en mata. Bueno, es válido todo eso, ¿verdad? Y realmente hasta provechoso para la misma historia el hecho de unificar criterios y demás. Y ya por otra parte, el tema de gastronomía, que también es uno de nuestros puntos fuertes, ese también queríamos trabajarlo, queríamos afianzarlo, queríamos reconocer el valor del sector agro. Y bueno, nos salió bastante bonito ese también, lo finalizamos con un evento en donde hicimos una hecha de pan, invitamos a señoras, el público que asistió, bueno, fue alguna parte de la zona, pero mucho de San José. Entonces las personas maravilladas, ¿verdad? De conocer a las señoras, ellas tienen un carisma especial, ¿verdad? Que cualquier otra persona lo pudiera tener. Entonces, no sé, eso fue lo bonito, ¿verdad? Y la idea pues es seguir avanzando en otros proyectos justamente que hacen único, que hacen particular a un destino como estos. Ay, súper. Yo me hubiera, no sé, me hubiera gustado estar sentado en esa mesa donde se habló de si el café llegó en semilla o en mata, mientras me tomaba una taza de café, porque eso tiene que ser toda una discusión ahí. Pero sí. Viera que fue bastante curioso, sí, porque bueno, entonces ya aparecían los argumentos, ¿verdad? Es que cómo es posible traerlo en mata y como desde Desamparados a Los Santos se duraban muchos días porque el viaje era en pura carreta o a pie, Ajá. ¿verdad? Que entonces que la mata se iba a secar. No, 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 pero es que las semillas tenían que saberlas cómo germinarlas y en ese momento no había mucho conocimiento del café, pues estamos hablando de 1880, 1890, entonces de ahí, claro, pues era algo realmente nuevo todavía lo de la caficultura, pero bueno, independientemente, y ya luego, ¿verdad? Entonces, discusiones de cómo es que se jalaba el café, cómo es que se sacaba de esta región, porque al principio pues se sacaba igualmente a Desamparados, pero bueno, fue una conversación bastante rica y nos ayudó como a unificar criterios para ya tener una historia consolidada y darle el mérito a las personas que realmente pues fueron parte de ese desarrollo de la caficultura aquí en esta región. Vieres que Ay, yo no. quiero ahí meter la cuchara
y porque pienso que a veces, a ver cómo digo esto, que hay algunas personas que piensan que por qué está el Ministerio de Cultura y Juventud apoyando proyectos relacionados al agricultura. Y eso a veces es como una pregunta que ha surgido. Creo que, o sea, tiene que ver con las nociones que hay sobre cultura y sobre qué es cultura y que casi siempre se relaciona solo al arte también. Pero a mí sí me gustaría como decir que a mí, por ejemplo, en los proyectos de ustedes dos, bueno, de sus organizaciones, es clarísimo. Primero porque la cultura es todo lo que hacemos los humanos para convivir y para existir y para hacer con los demás en este momento y en el contexto y en el ambiente donde nos tocó estar, ¿no? Son las formas de vida que tenemos. Y pues de las cosas más importantes es la alimentación. ¿Y la alimentación de dónde viene, no? Que es de lo que más nos identifica, nos da eso, nos da identidad, nos hace sentirnos parte de una comunidad, de un territorio, de un lugar. Y y pues la comida y la agricultura, que al final están, obviamente es lo mismo, están en el punto más arriba de ese tipo de cosas que nos hace ser parte de algo y compartir una cultura. Entonces yo solo quería aprovechar aquí para meter la cuchara y decir que por eso justamente se apoyan proyectos relacionados a los saberes de la tierra y a los saberes de la alimentación. Cata, y recordemos algo también, Costa Rica, su desarrollo a lo que conocemos hoy en día fue gracias al agro, ¿verdad? Recordemos cuando existió la oligarquía cafetalera, recordemos cuando grupos agricultores se manifestaban para ciertas reformas. Entonces, pues, es decir, las bases y el desarrollo de Costa Rica es gracias al agro y no debemos perder eso, que es muy importante. De acuerdo, de acuerdo. Em, bueno, Laili, vamos con Like, vos. puede ser like, Ay, Cata, like. te digo Lai, Sí, suena más, mejor. ok, ok. Perfecto, claro, como cuando a mí me dicen Catalina, que siento que me Regañón. están regañando. Ok, Lai. La Asociación Masaya creó la metodología masayera, ¿sí? Ustedes le nombran así y nos gustaría que nos contés en qué consiste esa metodología, también cómo sentís que el arte y las prácticas artísticas son en sí mismas una forma de investigar, son en sí misma una forma de investigar sobre lo participativo y así, que nos contés. ¿Y cuáles han sido como esos desafíos de incorporar esta metodología en los procesos que ustedes desarrollan? Bueno, muchísimas gracias. A ver, la metodología masayera fue o está siendo un producto de todo aquello que vamos viviendo y de todo lo que vamos sistematizando durante los procesos con las comunidades, con las organizaciones. Venimos desde el 2007 en Venezuela trabajando con diferentes comunidades en espacios vulnerables, ¿verdad? Y una de las cosas que nos ha caracterizado siempre es la reflexión constante em, de cómo participar con las comunidades, con las organizaciones, desde un enfoque no asistencialista, sino de trabajo, de aprendizaje cooperativo como estilo de vida. Y por ejemplo, el tema del teatro que en aquel entonces nos mostraba eh, que para poder llevar a cabo una obra donde todo el público aplaudiese, detrás de eso había muchas cosas, habían conflictos, había opiniones diversas, habían personas que estaban de acuerdo, personas que no, y que al final salía la obra y la gente aplaudía, es decir, se lograba un objetivo, pero queríamos llevar todo ese conflicto y todo ese trabajo a las comunidades que también muchas veces quieren lograr, tienen objetivos, quieren mejoras y que a veces no se sabe cómo gestionarla y cuando hay conflictos, entonces ya, cada quien para su lado y mejor no hagamos esto porque esto es muy complicado, ¿verdad? Y por allí para nosotros el arte y en este caso el teatro nos da como estas herramientas para conectar con las comunidades.
Con la metodología Massager ha sido un proceso de aprender, de equivocarnos. Como asociación al inicio hacíamos muchas cosas, como vamos a hacer esto, vamos a lograr por aquí, inventémonos esto, inventemos este taller. El objetivo final era conectar con las comunidades, pero cuando empezamos a decir esto tenemos que empezar a sistematizarlo, fue cuando empezamos a darle como este nombre de metodología masallera, y en este caso una de las características es que es todoterreno, es decir, que no todoterreno con un sentido de hacerlo todo a costa de cualquier cosa, sino que podamos ser capaces nosotros juntos con las organizaciones o las comunidades de abordar las temáticas o de abordar las situaciones desde la flexibilidad de que es posible hacerlo a través de diferentes estrategias. Entonces, un ejemplo puede ser el hecho de que hemos trabajado con comunidades que no tienen ya no quieren tener mucha cercanía con gobierno local, pero gobierno local necesita conectar, y ahí nos conectan a nosotros para poder hacer ese enlace de una manera respetuosa y eh, respetuosa hacia la cultura de esa comunidad. Entonces nos ha pasado, por ejemplo, que empezamos a darnos cuenta durante el diagnóstico que, mira, esta comunidad se ve que le gusta mucho, nos pasó una vez las plantas y sembrar. Ah, bueno, por aquí es donde nos vamos a ir metiendo porque es parte de su cultura, sembrar, tener plantas bonitas, etcétera. Entonces empezamos a conectar a través de darles herramientas, dar talleres, buscar la conexión a través de eso, y luego a través de allí poder abrir el diálogo para el trabajo con la conexión con gobierno local, por ejemplo. Entonces, la metodología Massager es justamente esa posibilidad de conectar con las organizaciones, con las comunidades a través de diferentes herramientas y estrategias que, que, que sean parte de ese espacio. Y por eso es que es todoterreno, ¿no? Es la posibilidad de conversar y buscar de diferentes modalidades, conectar virtual, presencial, y hacerlo lo más humano y lo más empático posible. 4x4. Sí, 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 sí. Vieras que a mí me parece que el trabajo de ustedes es muy claro en algo que desde puntos de cultura siempre decimos, y es que se apoyan proyectos que aborden prácticas artísticas, pero que la práctica artística no es el fin, es el medio, ¿verdad? Que creo que esto a veces es un poco como, no es tan fácil a veces de explicar, pero es eso, no es que haya al final una obra de teatro, una coreografía o una exposición perfecta, o sea, con la rigurosidad del arte, eso no importa realmente. Y tampoco es pensar que el arte es como accesorio o un maquillaje para que sea más bonita la actividad, el clásico acto cultural de algo. No es eso, es que el arte en sí mismo, como decís, pues tiene muchas em, de su propia naturaleza, ¿no? Abordar lo metafórico, lo comunicativo, lo poético, lo sensible, todas estas cosas que tiene el arte que pueden ser medios para generar procesos que abarquen otros temas desde lo social también, ¿no? No, Pero, totalmente. El arte en nuestro caso nos brinda la posibilidad de tener herramientas para acceder a los espacios de cada comunidad o ujú, cada grupo que se conforma. Nuestras reuniones y nuestros trabajos son siempre en círculo. Eso es ujú, muy común de la dramaturgia del teatro. Hacemos mucha actividad de cuerpo y respetamos la forma y los estilos en que cada persona quiera participar. Eso también viene mucho del arte. Cada persona consiga su esencia y cómo puedo participar. No todas las personas participan de la misma manera, no todas las personas tienen que tener el mismo rol para participar y ser parte de una comunidad, no todas las personas tienen que cosechar el café. No todas las personas tienen que atender a la vaquita que va a tener a su cría. No, necesitamos que las personas cumplan y tengan diferentes roles en esa comunidad para que esa comunidad pueda claro. ser. Entonces, cómo enaltecer y cómo mostrarle a estas personas que cada rol que está haciendo es un rol importante y que puede ir dentro de su rol mejorando y siendo parte
activa de esa comunidad, porque muchas veces los procesos de formación, los procesos participativos, a veces tienden a reconocer las participaciones activas, valiosas, que van adelante, cuando hay otros roles que son importantes y que forman parte de ese colectivo. Deja de ser más un ejercicio como de mediación, ¿verdad? Porque a veces la gente lo ve así, pura mediación, por decirlo de alguna manera, sin involucrar o tomar en cuenta como esas diferentes formas que tienen las personas, ¿verdad? Que no todos y todas se van a acoplar necesariamente. Sí, que no todos ni todas van a querer participar desde allí, que muchas Exacto. veces Ujú. ocurre que, bueno, es que yo no quiero participar bailando y poniéndome el traje o tal cosa. Ah, bueno, pero yo puedo participar desde otros lugares, siendo parte desde otros espacios. Es una de las cosas más complejas es lograr que un grupo de personas que son todas distintas, diferentes, con distintas formas de pensar, lleguen a un taller. Uno de nuestros objetivos es que uno de nuestros lemas, nuestro contrato de ficción es que la persona que llegue salga mejor de lo que entró. Y esto Ujú. significa que llega, muchas veces personas llegan, qué fastidio ir a un taller, yo no quiero por tal cosa, hoy me van a poner en círculo a bailar. Y esa misma persona termina riéndose, siendo parte, sintiéndose parte de ese lugar sin haber sido forzada a hacer algo que no quería, ¿verdad? Y Claro. lamentándolo mucho, hay muchos procesos aún tradicionales participativos que solamente promueven ese tipo de forma de conectar. Claro. Gracias, Lai. Creo que hay un tema aquí que hay que rescatar y de ahí volvemos a Anita, ¿verdad? El tema de los contextos y de esa diversidad amplia diversidad, ¿verdad? Que tienen los proyectos, los perfiles y el fondo, ¿verdad? Entonces, volviendo a Renamur 4S, en el 2024, ustedes recorrieron el país recopilando historias de mujeres que viven en zonas rurales y trabajando el tema de sus saberes agropecuarios, ¿verdad? Ahora que hablaban Lai todo este tema, ¿verdad? Y viendo viéndolo tal vez de una manera metafórica, ¿verdad? ¿Cómo fue esa recopilación de esta información a nivel nacional, ¿verdad? Me imagino que fue un recorrido por múltiples dinámicas, contextos, paisajes, sonidos. ¿Cómo fue hacer y después sistematizar las entrevistas? ¿Hubo alguna cosa que harían distinto si tuvieran que enfrentarse a un proceso de investigación de este tipo de nuevo? Yo a veces me pongo a recordar el año pasado y yo digo, fue, ¿cómo lo logramos? Es que inclusive, o sea, todavía no sé cómo lo logramos porque abarcamos las 8 regiones del país y las zonas más rurales del país. O sea, fueron días de giras de inclusive de hasta 4 días donde nos teníamos que ir para poder llegar a la zona. Durábamos 2 días, estábamos, hacíamos las entrevistas y salíamos de regreso y era casi otros 2 días de viaje. Entonces, fue una experiencia completamente maravillosa. Yo creo que voy a empezar contestándole si lo volveríamos a hacer. Sí, pero sectorizado. No, no, no tan abarcarlo así. Yo siento que en cada región de nuestro país hay una historia súper rica y no una, hay miles de historias. Cuando yo llegaba a las comunidades era increíble como inclusive más señoras querían participar y por las limitaciones a veces no se podía, ¿verdad? Te hubiera sido genial incluir por lo menos, no sé, unas 10 20 historias de cada región, sin embargo, se podía solo una historia que tratábamos como de que fuera un poco similar a las otras para poder como incluir varias riquezas de la región, ¿verdad? Entonces siento que tal vez si hubiera un poco en esa parte de haberlo hecho por regiones, sin embargo, haberlo hecho a nivel nacional también fue súper rico. El hecho de conocer a las señoras de Isla Venado, de conocer a las señoras de este Cotobruz. Es tan rico, chiquillos, porque aunque somos todas del mismo país, manejamos ¿cómo se puede decir? Una comunicación diferente, una comida diferente, un habla, una escucha. Entonces fue mucho aprendizaje porque, qué sé yo, como yo hablaba con las chicas de Guanacaste, no hablaba igual con las chicas de acá de la isla. Como yo Ujú. hablaba con las chicas de acá, la Alajuela, Heredia, digamos como la parte más central, no era lo mismo que hablar con las señoras de allá de Buenos Aires, de Pérez Celedón,
Entonces, allá en Turrialba, o sea, completamente increíble, súper rico ver las historias de cada una de las chicas, ver todo lo que nuestras mujeres rurales vivieron, porque se trató mucho como de rescatar los conocimientos que ellas traen desde hace muchos años, todas esas experiencias, desde el hecho de la educación, de que aunque uno diga, pues chica, que son 50 años, pero 50 años atrás muchas de ellas no tuvieron acceso ni siquiera a la escuela, no lograban ir a la escuela, desde los 6 años ya estaban trabajando, ya se iban Ujú. con un bultito aquí en la espalda con el almuercito para el papá porque era el almuerzo del trabajo, que ya no podían ni siquiera ir a la escuela. Inclusive, una anécdota muy bonita de una señora, esta señora se iba cantando al cerco a llevarle el almuerzo a su papá y se iba, chiquillos. San Antonio milagroso, repárame un buen esposo, sea borracho, sea chichero, reparámelo ligero. Y ella decía que ella se iba cantando esto con tal de casarse para ya no tener que trabajar jalando ni leña, ni llevando almuerzo, ni cuidando los Ah, hermanitos. Porque en esas ay, generaciones, esas señoras nos contaban que llegaban a tener 15 hijos o inclusive hermanos, 18 hermanos, y si era la hermana ah, mayor, les tocaba ujú, cuidar todos esos chiquitos, les tenía que ayudar porque la mamá prácticamente solo pasaba embarazada. Los ujú. papás en esa época se iban, chichirillos, se tomaban unos traguillos, volvían alegrones. Entonces, o sea, son historias muy ricas desde la parte de la cultura, ¿verdad? Desde todo lo que se vivió y todo lo que ellas se enfrentaron y el hecho de que ellas, para mí el hecho de que nos abrieran las puertas de sus casas y nosotros pudiéramos entrar, grabarlas, fue una oportunidad muy bonita porque ellas se abrieron, ellas contaron sus experiencias de Ujú. vida, contaron todo lo que antes se vivía, sus conocimientos. eh, Hubo una historia, es que sí que yo tienen que leer el libro, Mujeres Rurales Campesinas Compartiendo Saber, para que de verdad vean lo rico de cada historia dentro de las diferentes regiones de nuestro país. Ah, perdón, tal vez, Cata, sí, ¿cuántas mujeres al final o cuántas historias recopilaron? Dos por región, 16, en 16, realidad vienen 17 historias, viene de 17 una Ujú. historias. región, vienen tres. Ajá. Ok. Sí, yo lo que estaba pensando era lo de las entrevistas que vos me contabas de que, claro, porque había que grabarlas y después Ajá, transcribirlas para decidir que iba a ir, ¿verdad? sí. En esta sistematización y que ustedes se ponían a conversar y después tenías 2 horas de audio de una conversación larguísima y era como, ay, Ajá. ¿verdad? ¿En qué Procesar. momento hablé tanto? Y procesar Sí. toda esa información fue un gran trabajo que tuvieron que hacer ustedes. Ajá. Exactamente, sí, y el simple hecho de llegar a las casas de ella, porque llegábamos era algo sencillo, como una grabadorcita así pequeña, el teléfono y la cámara para tomar unas fotos y así, y ella se súper nerviosa, uy, que viene, no sé, como un noticiero, y yo no, o sea, no se pongan nerviosas, va a ser una conversación, nada más conocer sus historias, y comenzábamos a hablar y ellos comenzaban a contar, y nosotros felices de la vida escuchando las historias. Después, cuando escuchamos la grabación y tocar transcribir eso, ahí ya era Ahí se complicaba. Ajá. Sí, bueno, con esto pienso en el proyecto de Catursantos que ustedes hicieron mapeos, ¿verdad? Mapeos de proveedores, de empresas relacionadas, de la gastronomía local y que bueno, es otra de las metodologías, igual entrevistas, mapeos, varias formas, que si nos contás en el caso de ustedes, ¿cómo fue como este proceso usando estas técnicas y qué información sentís que les dio esta investigación que ustedes hicieron sobre las necesidades locales y cómo trabajar sobre ellas? Y también si hay algo que del todo ustedes no habían considerado, o sea, que la investigación arrojó algo relacionado, no sé si a la comida misma o hacia las dinámicas o así, pero dice que cuando uno empieza una investigación, a veces tiene nociones de qué le va a dar un poco después el proceso, pero algo que te haya sorprendido, les haya sorprendido completamente. Mira, a ver, este proceso, particularmente el del año pasado que llevamos a cabo con la gastronomía, pues iba muy enfocado a cómo estaba el vínculo entre la parte agro de la zona y la parte gastronómica. Yendo a lo mismo, ¿verdad? Porque pues una de las cosas de la sostenibilidad de lo que uno pretende en una región como estas es que dos sectores así pues
se puedan intercomunicar para que uno sea proveedor del otro y al final sea un desarrollo mucho más amplio. Viera que, bueno, la aproximación, nosotros quisimos hacerlo primero al sector agro, ver cómo estaba toda esa parte y luego el sector gastronómico. En el sector agro, bueno, fue unas entrevistas, fue recopilación de datos con agricultores de por acá. Nos dimos cuenta pues de muchas cosas, es decir, sabíamos que la zona producía es de ahí, lo que siempre sabíamos, aguacate, mora, manzanas, etcétera, pero cuando llegábamos a las fincas y podíamos ver otros cultivos súper exóticos, no sé, como de los arándanos, las mismas uchuvas, no sé, productos muy exóticos, decíamos, bueno. Y estos productos se están vendiendo, lo están logrando colocar en lugares acá en la zona y muchos de estos más bien se estaban vendiendo afuera. Y con esto voy que a veces uno como región no se da cuenta de toda esta oferta o de todo este potencial que tiene regiones como estas porque todo sale, ¿verdad? Porque lo bueno sale, porque el café de mayor calidad sale, porque los aguacates de mayor calidad salen. Y Ujú. la idea también de esto es generar los espacios para que toda esa riqueza, toda esa calidad, toda esta productos tan deliciosos que hay acá puedan quedarse justamente en Claro. esta zona y poder aprovecharlos, ¿verdad? Y más bien ser embajadores de la calidad de estos productos que se producen acá. Ujú. Particularmente, bueno, y comentándole sobre el otro proyecto de la investigación que realizamos con el tema del café, más bien fue, como les decía, de los señores que habían acá, que se saben todas las historias. También esas conversaciones fueron muy ricas. Invitamos a los primeros asociados que tuvieron las cooperativas de Copedota y Copetarrazú. Entonces, claro, ellos nos contaban que en los años 60 cuando se fundan ambas cooperativas, se juntaron entre ellos y decir, mira, pues Ujú. tenemos este café, nos acaban de cerrar un beneficio al que se le entregaba el café, y de ¿qué hacemos? Bueno, y entonces pongamos plata entre todos y compramos las máquinas. Resulta que pagaron 10 colones por cada uno de los asociados. Es decir, los 60 pagar 10 colones, pues quién sabe cuánto será en este momento. Pero sí Ujú. fue muy curioso porque y al final también sacaban una especie como de créditos, pero entre ellos mismos se fiaban, ¿verdad? Ah, ahí hacían, porque la economía antes era así, ¿verdad? Y entre ellos Ujú. mismos se fiaban, sacaban los créditos para mejoramiento de los cafetales, ¿verdad? Y así era como fue creciendo realmente la actividad agrícola y cafetalera por acá. Y bueno, son espacios y oírlos de parte de ellos es mucho más rico, mucho más, no sé, delicioso para la información y todo el proyecto que uno está ejecutando. Sí, creo que en eso, aunque sean cosas distintas, bueno, es lo que hablamos, ¿no? Que Puntos apoya justamente organizaciones y colectivos porque le interesa eso, que sean procesos que también fortalezcan la cultura de lo asociativo, de lo organizativo, de lo cooperativo, que cada una de sus organizaciones pues trabaja ahí, desde lugares distintos, ¿verdad? Como desde un lado, desde el otro, pero porque digo, más allá, ¿verdad? Trabaja con las organizaciones, aunque sean una organización en sí misma, pues su trabajo es promover eso, ¿no? Como nos contaba Lai, pero que esto creo que habla de las características importantes de Puntos, que es muchos temas, pero trabajemos en cómo nos organizamos, cómo podemos hacer juntos y juntas y ser más fuertes juntos y juntas. Ujú. Muchas gracias, Kevin, por contarnos. Lai, em, teniendo en cuenta lo que mencionabas al inicio o hablando sobre toda la reflexión que hay detrás de la creación metodológica de Masaya y que ustedes siempre han sido como muy, muy cuidadosos con eso, tengo o me acuerdo del proyecto del 2022
que fue la ampliación de conexiones empáticas. No sé Sí, si lo tienen presente. sí, claro. Que, o sea, fue un proceso muy particular porque veníamos saliendo del COVID, ¿verdad? Sí, Entonces, el ejercicio de contextualizar al otro o a la otra era muy complejo, ¿verdad? Porque veníamos de un contexto en el cual lo virtual era la regla. sí. Entonces, ¿cómo fue ese proceso en aquel momento, ¿verdad? De verse con esos otros similares en una situación bastante complicada y particular? ¿Qué retos les plantea a ustedes como organización, ¿verdad? Porque la distancia se veía como lo cotidiano. ¿Y cuáles fueron las satisfacciones de la presencialidad en los momentos en los que se pudo dar, ¿verdad? Y aquí entra una palabra que también es clave en los procesos de puntos, que es el cambio, ¿verdad? Entonces, todo esto articulado desde el cambio de contexto. Sí, bueno, definitivamente para todos, ¿no? Y todas no es novedad que el COVID vino a cambiar muchas cosas, ¿verdad? Para nosotros igual, más allá antes del COVID estaba pasando por una situación interna un poco compleja que nos estaba invitando más bien a la posibilidad de detenernos un poco, de bajar un poco el ritmo. Y cuando llega el COVID y nuestros otros trabajos alternos empiezan también a fallar, nosotros empezamos como a ver qué podemos hacer ahora desde más allá para en estos momentos de crisis un poco social aportar, ¿no? Y empezamos a meternos mucho en lo virtual, a investigar cómo funciona esto, cómo podemos hacer talleres virtuales, cómo funciona Zoom, pero cómo podemos hacerlo a través de la metodología masallera y que se vea no como algo muy cuadrado y estructurado, sino que siga manteniendo nuestros estándares de calidad, que sean humanos, participativos, que se sienta la gente cerquita a pesar de la distancia. Y bueno, allí Puntos de Cultura nos brindó la oportunidad, ¿verdad?, de jugar este proceso, de aventurarnos a convocar a un grupo de personas a través de la pantalla y así fue como lo fuimos planteando, un proceso que nos permitió conectar personas de Costa Rica, la mayoría, y otras organizaciones internacionales. Lo hicimos en conexión con el Festival Internacional Comunitario, que es un festival que hemos estado gestionando desde hace tiempo junto con Brasil. Eh, y nada, pudimos hacer los primeros pasos y fue sorprendente las posibilidades que nos brindaba la pantalla de conectar en un solo espacio a personas de diferentes lugares, ¿verdad? Que eso la presencialidad no nos los iba a permitir o para hacerlo requería de un montón de otras cosas. Entonces, poder estar conectados con personas de Costa Rica, de diferentes zonas de Costa Rica, que hacían distintas cosas, ¿verdad? Como teníamos personas productoras de café, personas que trabajaban diferentes temas con niñez, también con el sector más de arte y cultural, y personas de fuera del país, diferentes talleres que les permitiera tener herramientas para seguir fortaleciendo sus organizaciones a pesar de la situación compleja del COVID. Entonces estuvimos ofreciendo talleres de cómo actuar en común unidad, cómo actuar como organización y cómo tener herramientas para fortalecer lo organizacional, también herramientas de cómo facilitar procesos grupales a través de la virtualidad. Y otro tema que fue el de conexiones empáticas, que tiene una base de comunicación no violenta y lo que busca es trabajarnos como personas para fortalecer nuestro autocuidado, para luego poder promover un colectivo. Este Ujú. taller fue un éxito. Cole- Cuidado. Sí, es una palabra Ujú. que empezamos a usar a partir de allí, porque lo que nos llevaba era, en la medida en que nosotros y nosotras nos cuidamos y ejercemos o vamos teniendo hábitos de autocuidado, en ese mismo sentido vamos cuidando de nuestra organización. Ujú. Entonces, ese taller fue tan bueno o les gustó tanto que las personas en feedback nos decían, queremos más horas de este taller, queremos conectarnos y poder profundizar más sobre eso. Y allí es donde pudimos hacer luego como una adenda a esto, ¿verdad? Pudimos como llevarlo al siguiente año
Y bueno, pudimos hacer también un montón de sesiones de trabajo más profundo sobre conocernos como personas, cómo cuidarnos, cómo tener diálogos empáticos con nosotras mismas y cómo esto a nivel organizacional aporta muchísimo al quehacer de la organización y a que personas que estén conectadas consigo mismas, su sensibilidad, su vulnerabilidad, puedan conectar con el colectivo. Un tema que gustó mucho fue esto de poder cómo comunicarle al otro o a la otra que lo que está sucediendo no me está gustando sin que esto sea un tema que implote en la organización. Ujú. Entonces, la comunicación no violenta brinda muchas herramientas para poder realizar diálogos efectivos en donde se puedan comunicar de cosas que no nos hagan sentir bien sin herir al otro, sin emitir juicios de valor. Entonces, nada, fue de verdad un reto muy bonito, fue un reto al final, el trabajo tras escenario de lo virtual era titánico, también teníamos grupos de WhatsApp, teníamos que redactar guías para poder hacer preclases, hacíamos también grabaciones de algunos materiales para que las personas en casa se pudiesen involucrar, tratamos de hacer muchos match de personas para que se conocieran y tenían que hacer retos y traerlos al lugar. Nada, fue bonito estar en las casas también de las personas, ¿verdad? Eh, entonces, nada, fue un reto muy bonito para nosotros y que nos ha permitido crecer todavía al sol de hoy. Hacemos muchas capacitaciones virtuales, dinámicas, humanas, participativas. Ay, súper. No, no, y está súper bien este tema que habían trabajado, ¿verdad? Del cuidado, porque al final, dentro de las dinámicas de las organizaciones, esas buenas prácticas del autocuido pasan por la persona y evidentemente van a reflejarse en la estructura de la organización, ¿verdad? Creo que eso fue un proceso o uno de los resultados o aprendizajes más valiosos, tanto de ese proceso como para el fondo. Y nada, Lai, más bien muchísimas gracias, porque sí, estuve ahí y sé lo complejo que fue toda la parte de logística, los miles de grupos de WhatsApp, pero bueno. Sí, también hay un tema importante, es que para estos sectores socioculturales o los que trabajamos desde estos lugares, se nos, se nos ha impuesto también mucho este tema de la capa, del superhéroe, que hay que hacerlo, sacrificarse por la comunidad, hay que darlo todo. Y bueno, una de las cosas que buscamos trabajar en los talleres es que no podemos pasarnos por encima como personas, porque si no, no, tampoco es un proceso que esté siendo saludable. Sí, Entonces, sí, ¿cómo poder equilibrar esta vocación de trabajo hacia dar con que eso no me pase por encima de mí, no me quite horas de sueño, no me haga sentir que estoy agotado y agotada? Es algo que también trabajamos mucho. Yo pienso que las investigaciones igual siempre dan como, ¿verdad? Dan pistas sobre las formas en que también se han estado haciendo las cosas y creo que esto se conecta igual con la otra categoría del Fondo de Fortalecimiento Organizativo, que sé que igual ustedes también por ahí andaba también, pero, pero sí, que permite repensar no solamente sobre el tema que está investigando, el contexto o así, sino también las formas de hacer de las orgas. Bueno, yo quería hacerles una última pregunta. Esta pregunta se la estamos haciendo a todas las personas invitadas. Entonces, bueno, sería, si su organización fuera un animal, pensando en todo esto que nos han contado, de la forma de organizarse, de los temas que trabajan, de dónde están, pero bueno, si su organización fuera un animal, ¿cuál animal sería y por qué? Quien quiera comenzar. Voy ahí, yo. Para Aplausos. nosotras, el animal que nos identifica, o porque trabajamos con tantos animales, pero siempre nos hemos visualizado que somos como unas dragonas. O sea, nos vemos como con la Wow. fuerza así de un dragón, de una dragona, por la gran fuerza que tiene, porque o sea, nos vemos con tanta fuerza, con tanta energía, con tanto fuego, con tanta actitud de poder volar, de poder salir adelante sin miedos. Hemos rompido tantas barreras, tantos estereotipos, tantas cosas que la mujer no puede hacer esto, una mujer no puede atender el parto de una vaca, una mujer no puede tener toros, una mujer no puede inseminar un cerdo, una mujer jamás puede ser la dueña de una finca de café.
Una Claro. mujer jamás puede, o sea, hemos rompido tantos estereotipos, hemos logrado tanto que nosotras nos identificamos como mujeres dragonas que vamos y podemos y a donde nos digan, ahí vamos, sin miedo. Buenísimo. Me encanta, por favor, dragón, me encanta, Ana, muchas gracias. Exacto. A ver, en nuestro caso, pensándolo muy bien, creo que el animal que nos caracteriza y tomándolo en cuenta por lo que hay por acá también, son las dantas. Básicamente por lo siguiente, bueno, realmente somos una organización bastante calmada, digámosle, no somos ni revolucionarios, ni nada por el estilo, en el sentido en que a veces, bueno, el papel de una cámara de turismo puede tornarse un poco, no sé, político, gubernamental o demás. Sin embargo, nosotros hemos tenido un enfoque realmente muy cultural, muy social, muy de apoyo, muy de desarrollo, ¿verdad? Entonces realmente pues hemos mantenido muy calmados, pero a su vez, ¿verdad? Las dantas que están por todo Costa Rica, de nosotros tratamos de estar en todo lado, ¿verdad? Y metidos siempre en todo, apoyando en todo y realmente, bueno, las dantas uno que las puede ver desde la playa hasta el Cerro de la Muerte, ¿verdad? No sé si algunas es que prefieren la playa y algunas que prefieren el frío mortal del Cerro de la Muerte, pero por todo lado hay. Entonces realmente pues nosotros ahí nos mantenemos presentes, nos mantenemos activos. Realmente pues a veces inclusive hasta pecamos de necios, pero así es, ¿verdad? Así es para trabajar y por lo que uno realmente cree, ¿verdad? Por los principios de una región, por los principios de un sector, y muy importante de esta identidad que uno tiene que defender mucho máximo en estos tiempos, ¿verdad? De la globalización, de la culturización, de, no sé, inclusive de esta masificación de destinos, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso sí, sí, Como es animal de algo que- peso también, ¿no? Como ir ahí a su ritmo, Exactamente, sí, 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 sí. pero pisando fuerte. Y Ujú. exactamente, y como toda cría, ¿verdad? Que realmente son hermosos al inicio y que van creciendo, ¿verdad? Y que se convierten en este animal pues bastante grande. Creo que nosotros desde el 2018 hasta la fecha pues nos vemos ya de esa manera. Muy bien. Me gusta la metáfora. Lai, contanos más allá, ¿qué animal sería? Qué difícil. Sí, porque bueno, yo voy a jugármela aquí con el animal. Yo creo que me siento identificada con que seríamos una manada de elefantes y elefantas. Creemos mucho en la manada, en ese sentido de cooperación, de trabajo en equipo, de cuidarnos unos con otros, unas con otras. Internamente como equipo funcionamos mucho así. Creemos mucho en el cuidado de nosotras y también el cuidado colectivo, cómo nos sentimos, cómo estamos, hacia dónde vamos. Si ese trabajo o eso que nos están contratando no va con nuestros principios, pues luchamos en mantenernos firmes. Ujú. eh, Hacia dónde vamos y nos dirigimos, lo hacemos en equipo. Y creemos mucho totalmente en lo cooperativo. Si alguien se quiere sumar a nuestra manada, pues también es bienvenido y bienvenida desde esos lugares y promovemos mucho esos valores dentro de las otras manadas a las que vamos, a esas comunidades o a esos lugares. Entonces creo que sí, el elefante, la elefanta sería eso, ¿no? Muy Me tranquilos y gusta. pasivos también, comparto con Kevin eso, pero también como el elefante y el elefanta muy decididos y vamos para allá y vamos con paso firme eh, hacia donde decidimos ir. Me gusta también como porque pienso en elefantes y pienso como en animales como memoria, la memoria y también como una sabiduría, no sé, como ese animal con memoria. Y creo Sí, que ustedes pues son muy reflexivos, muy reflexivas. La organización siempre está en eso y me parece que pega mucho, lo veo qué dicha, claro. qué bueno. Aplica con el colectivo. Sí, sí, total. Gran concepto, gran Sí. Sí. concepto.
No, muchas Bueno, gracias. Sí, muchas gracias por la conversa. De verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Kevin, Anita, por contar también de sus historias, desde esa emocionalidad que da, ¿verdad? El poder trabajar con las comunidades y poder representarlas en este espacio. Felicidades por el trabajo que hacen y nada, ahí estamos a la orden cualquier cosa. A ustedes Igual. también muchísimas gracias. Realmente, bueno, compartir estas experiencias es enriquecedor también. Animar a todos los que nos escuchan a que se acerquen a la Dirección Sociocultural, al Ministerio, a que pregunten sobre estos proyectos porque, como lo menciona Lai, el hecho de trabajar con la comunidad es realmente enriquecedor. Conoce uno a muchas personas, muchas historias, mucha riqueza que de repente está ahí sin contar, ¿verdad? Historias sin contar o personas que se han mantenido siempre pues por ahí, entonces ya uno pues o las descubre o le cuentan de ellas, las invitan y es algo pues enriquecedor para la identidad, para la cultura de todo un país, de todo un sector y de una región en el caso de nosotros. Sí, no, igual súper agradecida por la oportunidad, por haberlos conocido, por el desarrollo del proyecto, porque créanme que las señoras que participaron en el libro, ellas se sintieron súper orgullosas y contentas ya cuando vieron el manual listo, impreso, la foto, las historias de ellas y todo. Entonces, es una oportunidad muy linda de crecimiento, de poder conocernos, de todo lo que abarca. Entonces, no, súper agradecida, muchas gracias y no, que sigan adelante, que sean más de muchos años. ojalá. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a Anita de Renamur, a Kevin de Catur Santos y a Laili de la Asociación Masaya por esta conversación tan bonita y por habernos regalado su tiempo. En la descripción del episodio están los datos de contacto de cada una de las organizaciones y sus redes para que sigan de cerca su trabajo, así como el contacto de la Dirección de Gestión Sociocultural para más información sobre el Fondo Puntos de Cultura. Este podcast es realizado con el apoyo del Programa de Cooperación Internacional Ibercultura y del Ministerio de Cultura y Juventud. La ilustración tan bonita que nos acompaña a este episodio fue realizada por la ilustradora Elizabeth Argüello. También les dejamos sus redes para que puedan seguir su trabajo. Hacerse preguntas es, en esencia, un acto profundamente humano. Nos recuerda que el conocimiento no nace de respuestas definitivas, sino del asombro, de la duda, del deseo de comprender. Como dice Freire en el libro Por una pedagogía de la pregunta, es profundamente democrático comenzar a aprender a preguntar. La investigación en torno a procesos socioculturales comunitarios nos invita a reconocer esas expresiones como tejidos vivos de memoria. Indagar en estos procesos es también posicionarse ética y políticamente. Implica escuchar, comprender el sentido de lo vivido y comprometerse con lo que emerge desde los territorios y sus voces. Investigar es también desaprender, abrirse a nuevas formas de mirar, de sentir, de construir. Por eso cerramos este espacio con una invitación. Sigamos siendo preguntones y preguntonas, sigamos asombrándonos, porque ahí donde hay curiosidad hay posibilidad de cambio.